Vamos a continuar con nuestros miércoles de estudio bíblico. A partir de este miércoles vamos a iniciar con un tema que hemos titulado Las ofensas. Las ofensas, un tema muy necesario entre los creyentes, porque como vamos a estar viendo a lo largo de estas clases, las ofensas van más allá del daño que una persona puede causarle a otra persona. Vamos a adentrarnos a las verdades bíblicas, vamos a adentrarnos a lo que la palabra de Dios nos está enseñando en relación a los tropiezos, en relación a las ofensas, y que el Señor pueda usar estos estudios para nuestras vidas. Si en nuestras vidas hay heridas, si en nuestras vidas tenemos algunos aspectos o vivencias, experiencias en las que nosotros hemos sido ofendidos, bueno, a través del consejo bíblico poder nosotros encauzar, poder nosotros encaminar estas ofensas de las que nosotros hemos sido objeto, y que también el Señor nos guarde de ser personas que ofendan a otras personas, por supuesto, pero que a través entonces del consejo de la palabra de Dios podamos entender estas verdades en cuanto a las ofensas. Esta primera lección la he titulado Una realidad difícil de aceptar, y la he llamado una realidad difícil de aceptar porque sencillamente esto muestra la realidad en la mayoría de los cristianos. Cuando se trata el tema de las ofensas, cuando se trata el tema de si alguien ha sido herido en su vida, ha sido lastimado por alguien, por algo, etcétera, normalmente el creyente promedio, la mayoría de los creyentes asumen, no, yo no he sido ofendido, yo no estoy ofendido. Sin embargo, en sus vidas existen rasgos, existen evidencias que nos dejan ver que esa persona sin duda alguna en algún momento de su vida ha sido ofendido, y por cuanto ha sido ofendido, entonces su vida, su actuar, su caminar, sus palabras, sus pensamientos, todo cambia desde el momento en que él ha sido ofendido. Y bueno, la palabra de Dios nos va a presentar una gran verdad en este tema de las ofensas, y nosotros queremos que el Señor pueda obrar en nuestros corazones, siempre buscando, como dice el apóstol Pablo, en todo el consejo de Dios, toda la dirección de Dios, y que nosotros podamos también en esta área que tiene que ver con las ofensas, que el Señor nos muestre cuál es su voluntad para poder nosotros hacer su voluntad también en tratándose de las ofensas. Quiero iniciar señalando que las ofensas, como lo mencioné hace unos segundos al iniciar estas lecciones, es una realidad difícil de aceptar. Y yo le decía que la mayoría de los creyentes no reconocen que ellos han sido ofendidos, no reconocen que ellos cargan en sus vidas esos efectos de alguna ofensa, de alguna herida que han recibido a través del tiempo de su caminar con el Señor, etcétera. Y esta viene a ser una realidad difícil de aceptar, ¿sí? A partir, como le decía también hace unos momentos, el creyente es lastimado, el creyente es ofendido, y a partir de esa ofensa el creyente comienza a vivir de una manera muy distinta a como estaba viviendo antes. Sus pensamientos, sus sentimientos, su actuar, la dirección que él tiene en su vida, el por qué hace las cosas, el por qué dice las cosas, etcétera. Todo esto tiene que ver y está siendo, si bien no el 100% dirigido por la ofensa, pero sí las ofensas influyen en sus palabras, en sus actos, en sus emociones, en sus sentimientos, porque el creyente no ha encauzado adecuadamente la ofensa que él ha recibido. Sin embargo, muchas veces el cristiano, en un ánimo de sentirse maduro espiritualmente, en un ánimo de sentirse fuerte, hablando desde un término de vista de testimonio, un creyente fuerte, etcétera, él niega y dice, no, yo no he sido ofendido. A mí no me ofendió tal situación, yo estoy bien como estoy en este momento, no ha pasado nada. Y por ello,
es que entonces he señalado esta primera clase introductoria de este tema de las ofensas, una realidad difícil de aceptar. Sí, es una realidad que es difícil de aceptar muchas veces para aquellos que hemos sido ofendidos en algún punto de nuestras vidas, en algún punto de nuestro caminar con el Señor. Sin embargo, aunque sea una realidad difícil de aceptar, no porque no la estemos aceptando, no porque digamos, no, yo no he sido ofendido, no ha pasado nada, yo estoy bien, etcétera, no porque nosotros estemos negando la realidad que está sucediendo en nuestras almas, en nuestro interior, esto no implica que no existan las ofensas. De hecho, existen, y estos estudios tienen el propósito de ayudarnos primeramente a reconocer que existen las ofensas, qué son las ofensas, en qué momento yo he sido ofendido y qué es lo que la palabra de Dios me dice a mí, qué debo hacer cuando yo he sido ofendido. Tratándose de las ofensas, tenemos por un lado, sin duda alguna, a una persona que vamos a entender que propiamente todos de una manera muy lógica, muy rápida, entendemos y le denominamos el ofensor. Por otro lado, tenemos a la persona que recibe el golpe, que recibe la ofensa, que recibe la injuria, etcétera, y esta persona nosotros entendemos es el ofendido. Dentro entonces de las ofensas, de una manera muy panorámica, muy sencilla para efectos de nuestro estudio y de mayor entendimiento, tenemos entonces por un lado el ofensor y por otro lado el ofendido. Ahora, surge la pregunta, el ofensor, ¿por qué ofende? ¿Por qué el ofensor será que él lanza esas calumnias, lanza esas injurias, lanza esos actos que van contra aquella persona y que van a denigrar su carácter, que van a lastimar a la persona, etcétera? ¿Por qué lo hace? Ahora, bueno, la respuesta sería realmente muy amplia. Hay muchas razones de por qué un ofensor comete estas ofensas, estos actos ofensivos. El punto que yo quiero llamar a su atención en esta primera clase es que sencillamente existen ofensores, es que sencillamente existen personas que lo hacen, que van a lanzar ofensas. No vamos a detenernos ahorita en este momento de descubrir por qué lo hacen, pero tenemos esta gran realidad. Lo hacen. El punto que nos va a importar en este momento, la realidad que no podemos negar, es que sencillamente existen ofensores y sencillamente lo hacen. Ellos ofenden, ¿sí? Ahora, ellos ofenden, como yo le decía, pueden existir muchas razones. De hecho, al ofensor nosotros podríamos preguntarle, oye, ¿por qué hiciste esto contra tal persona? ¿Por qué realizaste estos actos contra tal persona? ¿Por qué dijiste esto? Y esto que estás diciendo parece ser que se lo diriges a tal persona. ¿Por qué lo hiciste? Y ellos nos darían, sin duda alguna, una serie de argumentos para poder ellos justificar lo que están haciendo. Incluso, escuchen con mucha atención, incluso anteponen el celo por Dios, el celo por la iglesia, etcétera, y dicen, no, por amor a Dios, por amor a la iglesia, yo estoy diciendo esto de ti o yo estoy haciendo esto contra ti. Y esto, como vamos a estar viendo en esta primera clase, tiene su porqué. Ahora, esto no significa y esto de ninguna forma va a justificar que por amor al Señor nosotros ofendamos a las personas o que por amor a la iglesia nosotros ofendamos a las personas, porque como estaremos viendo a lo largo de estas clases, ese es un recurso totalmente diabólico, esa es una estrategia satánica, la ofensa en sí. En unos momentos más vamos a desarrollar este punto. Pero lo que sí yo quiero señalar en este momento es que, bueno, en esta realidad de que el ofensor ofende y realmente pues no vamos a ver por qué ofende, sino sencillamente vemos que sí ofende, y algunos, como les digo, llegan a decir en nombre de Dios
es que yo te estoy ofendiendo a ti, yo estoy diciendo esto, y si te sientes ofendido no es mi problema, el celo por el Señor me consume, etcétera. Argumentos totalmente equivocados. Lo que sí nos deja ver es que cuando el ofensor ofende es porque él mismo ha sido ofendido en alguna parte de su vida y él no ha encauzado la ofensa de manera bíblica. Y esto tiene una reflexión totalmente lógica, totalmente equilibrada y justa. La persona, para que sea un ofensor, él necesariamente necesita primero haber sido ofendido. Entonces, en algún punto de su vida, él ha sido ofendido, no sabe encauzarlo, no tiene el consejo bíblico, o si lo tiene, no quiere seguir lo que el Señor está diciendo al respecto de cuando nosotros recibimos una ofensa, y él entonces, en su vida se genera todo un conflicto, todo un desequilibrio espiritual, tiene estas consecuencias impresionantes, las ofensas que él ha recibido, y él en su vida se convierte en un ofensor a diestra y siniestra. Una persona que, como vamos a estar viendo, él se justifica y, como le he mencionado, incluso llegan a justificarse de sus ofensas a través de un amor que ellos profesan tener por Dios o tener por su iglesia. Ninguno de los dos es correcto. Quiero señalarle al iniciar esta primera clase que jamás no es bíblico, no existe ningún respaldo bíblico para que nosotros ofendamos a una persona en el nombre del Señor o por amor al Señor o por amor a su iglesia. No existe tal situación, tal supuesto a lo largo de toda la Biblia. Esa es una mentira. Entonces tenemos por un lado el ofensor. Ahora, por el otro lado tenemos el ofendido. Y el ofendido, como señalamos hace unos momentos, es la persona que recibe la ofensa, recibe el golpe no físico, obviamente, necesariamente hablando. Puede recibir un golpe a través de las palabras, una calumnia, un chisme, una desacreditación, etcétera, etcétera. Y esta persona entonces recibe la ofensa, pero aquí el punto que también quiero yo señalar es que en las ofensas, ya sea que nosotros veamos hacia el lado donde se encuentra el ofensor, hacia el lado donde se encuentra el ofendido, las ofensas siempre van a causar heridas, dolor, esa desaveniencia, ese distanciamiento, esa enemistad entre las personas, etcétera, etcétera, siempre van a producir frutos muy amargos. En tanto ya sea en el ofensor, si así lo quieren ver, o por el lado del ofendido. Las ofensas entonces tienen una producción de consecuencias muy lastimosas para el creyente. Y el punto al que yo quiero, en el que yo quiero partir para estos estudios es que las ofensas, aquel que ha sido ofendido, aquel que ha recibido la ofensa y no la ha encauzado de manera bíblica delante de Dios, no ha traído su dolor al Señor y decir: Señor, sana mi corazón, etcétera, y todo lo que vamos a ver a lo largo de estas sesiones. El punto es que a través de las ofensas, el creyente que ha sido ofendido, él no va a desarrollar a plenitud su vida cristiana. ¿Por qué? Porque escuchen esto con mucha atención, y esto se los digo obviamente con un gran respeto, con un gran cariño y empatía por aquellos que han sido ofendidos en algún momento, por aquellos que han sido abandonados por una persona, traicionados por una persona, etcétera. Yo sé que esto causa un dolor profundo. Yo sé que esto hiere profundamente, pero a partir entonces de la ofensa, quiero que vean que el creyente comienza o llega a un punto de imposibilidad en el que él desarrollaría a plenitud su vida cristiana. Porque a partir de la ofensa, como también ya señalé hace unos momentos, a partir de la ofensa, toda la vida de ese creyente ya no gira en torno a la voluntad de Dios, ya no gira en torno al potencial que Dios ha puesto, los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, a toda la gracia que el Señor ha derramado
para vivir la vida piadosa delante del Señor, etcétera. El creyente ya no comienza a vivir en esa dirección, sino que el creyente comienza a vivir ahora bajo la influencia de que un día a mí me lastimaron, de que un día a mí me ofendieron, y que a partir de esa ofensa, mis pensamientos, mi actuar, mis emociones, mis decisiones, mis sentimientos, etcétera, todo lo que deriva de mí, todo mi caminar, todo mi actuar, tiene que ver en alguna medida, esto yo lo he dicho, no, quizás no al 100%, pero sí tiene que ver con lo que me hicieron a mí. Porque a partir de la ofensa, el creyente comienza a comportarse distinto a como se comportaba antes. Ahora el creyente ya no es abierto. Ahora el creyente ya es muy amargo, ahora el creyente ya no se relaciona como antes, porque ya no quiero que me vuelvan a ofender, a lastimar. Ahora el creyente ya no se quiere comprometer porque me fallaron a mí, etcétera. Y entonces, a partir de la ofensa, no se desarrolla a plenitud la vida cristiana. Y el Señor dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que tengan una vida vigorosa en Cristo, un caminar en Cristo totalmente fuerte, totalmente positivo, totalmente alegre, totalmente hacia adelante, y que no nos detenga entonces estas espinas que podemos encontrar a lo largo de nuestro camino, que serán las ofensas. Entonces, esta es una gran realidad. El ofendido, una de las consecuencias más tristes que puede tener la ofensa es que a partir de la ofensa, cuando el creyente no ha encauzado adecuadamente la ofensa, no desarrolla a plenitud su vida cristiana. Y toda su vida entonces se la pasa pensando en aquel que me ofendió, se la pasa discutiendo en, mira, esa persona que me ofendió ahora está haciendo esto, ahora está diciendo esto, y parece ser que toda su vida está girando en torno a lo que aquellos que nos han ofendido están diciendo, haciendo, pensando, etcétera. Y el problema no es de ellos, el problema es de nosotros, que no hemos encauzado adecuadamente la ofensa como el Señor lo está ordenando. El propósito entonces de estas lecciones es poder llevar adecuadamente las ofensas según la palabra de Dios nos está instruyendo, para poder nosotros pues ser libres de los efectos malos, de los efectos trágicos que puede traer las ofensas no tratadas adecuadamente bíblicamente en nuestras vidas. De tal forma que las ofensas, esta es una gran realidad, mis amados hermanos, esta es una gran realidad. Las ofensas las vamos a encontrar en todo lugar. Escuchen con atención. Ofensas en nuestro caminar cristiano las vamos a encontrar en todo lugar. En la iglesia, en el mercado, en el trabajo, en todo lugar vamos a encontrar ofensas, y las ofensas las vamos a encontrar derivadas a partir de toda persona. Hay una generalidad en cuanto a partir de quién vienen las ofensas, y esto viene a partir de cualquier persona. Se puede generar una ofensa y en cualquier lugar. Ahora, la palabra de Dios, Salmo 55, verso 12 al verso 14, nos deja ver algo más agudo todavía, algo con una arista potencialmente más grande todavía, pero lo presenta a través de las palabras de David como una gran realidad a la que nosotros debemos de estar preparados, a la que nosotros debemos estar conscientes de que va a suceder en algún momento de nuestras vidas. Es decir, la ofensa viene de todo lugar, viene a partir de toda persona. Se puede producir a partir de cualquier persona, pero dice el Salmo 55, versículo 2, hablando el rey David, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se lanzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Escuchen con atención. Las ofensas, la mayor ofensa que podemos nosotros encontrar es la ofensa que viene de un creyente
a otro creyente, de ese creyente con el que nosotros estuvimos en una relación cercana, en una relación familiar, como dice David, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hasta ese punto la palabra de Dios nos está diciendo que habrá ofensas de creyente a otro creyente, de tal forma que las ofensas se van a producir a partir de aquellos hermanos con los que tú convives. Escuchen con mucha atención, con mucho detenimiento lo que estoy diciendo. Las ofensas podrán venir incluso de aquellos hermanos con los que nosotros convivimos, de aquellos hermanos con los que nosotros servimos conjuntamente, aquel hermano, aquella hermana con la que nosotros cada domingo estamos sirviendo al Señor en la iglesia local, etcétera. Las ofensas pueden venir incluso a partir de él o de ella. Cercanía. Pueden venir a partir de aquellos que te están enseñando o que te están predicando la palabra de Dios. Y quiero decir una realidad triste, una realidad que no podemos negar, pero incluso las ofensas pueden venir incluso de tu mismo pastor. Ser pastor, ser anciano de una iglesia no significa que potencialmente aquel hermano sea libre de emitir alguna ofensa, de proferir alguna ofensa contra otra persona. Y de hecho, la realidad es que existen muchas personas han sido heridas por sus propios pastores. Hay pastores crueles, hay pastores sin amor, hay pastores totalmente severos que lastiman, que ofenden, que hieren a las ovejas. Y como le dije también hace unos instantes cuando comenzaba esta clase, obviamente ellos se van a defender bajo el argumento de que es por el amor del Señor, es por amor a la iglesia, por eso yo trato así a estas ovejas, etcétera, lo cual, como ya le dije, de acuerdo a la palabra de Dios, es totalmente una mentira. Y esto tiene que ver con una estrategia diabólica que Satanás está realizando. Entonces, que no nos vengan con el cuento de que es por amor al Señor, que es por el celo de la iglesia. No, porque la palabra de Dios nos va a decir exactamente algo muy distinto. Pero el punto entonces que estoy resaltando es que las ofensas son una realidad a nuestra vida, una realidad tan cercana al día a día en el que nosotros nos estamos desarrollando y se pueden producir a partir incluso de aquel hermano, aquella hermana que en este preciso momento es tu gran amigo en Cristo, tu gran amigo en el Señor. A partir de ahí se pueden producir estas ofensas. Entonces debemos nosotros de tener mucho cuidado con ella. De tal forma que entonces las ofensas podríamos nosotros hablando desde un ámbito espacial, desde un ámbito de distancia de quienes las producen, podríamos decir que existe una generalidad, una realidad muy genérica en el sentido de que en cualquier momento podremos recibir ofensas, en cualquier momento se pueden producir las ofensas de cualquier persona y uno de estos aspectos es una generalidad, es decir, de personas que no son tan cercanas a nosotros. Pero también existe otra realidad que es la cercanía. Habrá personas que nos van a ofender, que se puede producir la ofensa a partir de esta cercanía que nosotros tenemos, personas con las que servimos conjuntamente, personas en las que nos congregamos en la misma iglesia local, etcétera, que somos de la misma familia de la fe local, etcétera, y a partir de ahí, en esta cercanía, bueno, estos dos puntos, esta generalidad, esta cercanía, obviamente, ambos van a producir, pueden producir potencialmente estas ofensas, van a producir heridas, van a lastimar, etcétera. Pero sin duda alguna, las que serán más profundas, las que van a tener consecuencias más severas en la vida del creyente, son aquellas que se generan en este plano de cercanía. Aquellos hermanos que se encuentran muy cerca de nosotros, con los que caminamos, con los que confiamos, etcétera, etcétera. Ahora, quiero presentarles 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5.
Y aquí el Espíritu Santo está hablando de las características que van a tener los hombres en los últimos días. Estas características son características que las personas van a estar desarrollando en sus propias vidas. Son características que los podemos distinguir de una manera muy rápida. Y de estas características quiero al menos tomar 4 rasgos característicos, 4 rasgos de carácter que tendrán los hombres en los últimos días, para que veamos que estas características son muy visibles o son realmente llevadas a la experiencia, son ejercidas cuando se propina una ofensa. Dice, segundo Timoteo 3:1, también debes saber esto, y aquí el punto es que no debemos de ignorarlo. En los últimos días vendrán, dice el Espíritu Santo en la carta de Pablo a Timoteo, dice Timoteo, debes entender esto. Vendrán días, al final de los días vendrán días peligrosos, días que en sí ya en el ámbito espiritual habrá un peligro. Y este peligro nos habla de que ya estas influencias demoníacas estarán de una manera depravada en los hombres, desarrollando ya características, rasgos en su carácter ya sin ninguna ley, sin ninguna limitante, etcétera, etcétera. Y dice, vendrán tiempos peligrosos, lo cual nosotros no podemos negar. Estamos viviendo ya extremadamente tiempos muy peligrosos en todos los aspectos, tiempos ya muy peligrosos. Y además de esto, los hombres van a desarrollar estas características. Y quiero tomar, como le decía, estas 4 características. La primera es hombres amadores de sí mismos. Quiero que entendamos que una de las razones por las que la ofensa se genera el día de hoy es porque los hombres son amadores de sí mismos. Porque primero está mi nombre, primero está mi orgullo, primero está mi familia, primero está mi honor, primero estoy yo, primero yo. Hombres amadores de sí mismos, calumniadores, y esto significa difamadores, esto significa personas que con sus palabras, que al abrir su boca, ellos van a estar destruyendo el carácter de otra persona, manchando el testimonio de otra persona, destruyendo a otra persona. Y bueno, ¿por qué lo hacen? Lo hacen sencillamente porque no podrían quitarle la vida físicamente a una persona, pero a través de sus palabras se lanzarán contra las personas a través de la calumnia, la difamación, la mentira, etc. Habrá traidores, habrá personas que la traición será un estilo de vida para ellos, y estas personas, hombres amadores de sí mismos, calumniadores, traidores, tendrán apariencia de piedad. Le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, ten mucho cuidado. Estas personas de los tiempos peligrosos, con estos hombres en estos tiempos peligrosos, con estas características que te estoy dando, no están solamente allá afuera en el mundo. Están incluso ahí en la iglesia, y ellos tienen una apariencia de piedad. Ellos incluso son los que te están predicando, los que te están enseñando, o incluso es tu mismo pastor. Ten mucho cuidado, Timoteo. Hombres amadores de sí mismos, hombres calumniadores, hombres traidores que tendrán apariencia de piedad. Entonces debemos nosotros de tener mucho cuidado con esto. En tratándose entonces de las ofensas, como yo mencioné hace unos momentos, en esta cercanía, hablando de distancia, cuando la distancia es muy corta, cuando se tiene esta profunda cercanía entre las personas, debemos nosotros de ser muy observadores, y vamos a ver que las ofensas se producen sin duda alguna porque se aman demasiado y porque el amor de ellos mismos, para ellos mismos, está por encima. Entonces les es muy sencillo ofender, les es muy sencillo calumniar, les es muy sencillo traicionar, pero ellos guardan esa apariencia de piedad. Todo lo hacen
por amor al Señor, todo lo hacen por amor a su iglesia y comienzan a desarrollar toda esta estrategia para poder justificar su propio amor por sí mismos, sus palabras que están lanzando contra aquellos que están ofendiendo, la traición que ellos están ejerciendo contra aquellos que en algún momento caminaron junto con ellos en el camino del Señor, pero ellos se mantienen con una aparente piedad. Vean qué piadoso soy, vean cómo yo amo al Señor, cómo yo busco al Señor, cómo yo sirvo al Señor, pero en sus corazones están cayendo en la ofensa, y vamos a ver a través de esta clase precisamente lo que es la ofensa. Vamos a ver entonces lo que es la ofensa. Primero quiero iniciar definiendo la ofensa desde un aspecto totalmente secular, a partir del diccionario de la Real Academia Española, de la DRAE. Y la ofensa es interesante. Veamos cómo la ofensa es definida secularmente por un buen diccionario, este diccionario de la Real Academia Española, que es una autoridad en cuanto a los significados, palabras, etcétera. Y vean cómo, con cuidado, cómo se define la ofensa. Vean, dice: humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Vean con mucho detenimiento: humillar el amor propio o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Y quiero que vea que esto tiene que ver, vean la definición secular de una ofensa, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi amor propio, tiene que ver con mi dignidad, tiene que ver con mi honor, tiene que ver conmigo. Esto me hace pensar por un momento: en el Código Penal del Estado de Guanajuato existía un delito que se llamaba el delito de difamación, el delito de calumnia, que consistía precisamente, básicamente, en humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos, sean ciertos o sean falsos. Sin embargo, a partir del 2018, el Pleno del Congreso del Estado avaló la eliminación de los delitos de difamación y calumnia que contenía el Código Penal. Es decir, ya el día de hoy en nuestro estado de Guanajuato ya no existe el delito de difamación y calumnia. Ahora se pasa al Código Civil y existe lo que se llama como el daño moral. Pero quiero que vean nuevamente que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi honor, que tiene que ver con mis intereses, que tiene que ver con mi testimonio, que tiene que ver conmigo. Ahora, legalmente, le llaman daño moral, y es una afectación que una persona sufre en sus sentimientos, en su honor, en su reputación, en su vida privada o en su propia imagen. Y quiero entonces que vean cómo entonces la ofensa secularmente tiene que ver conmigo, y este es realmente un engaño, como lo vamos a ver ahorita a partir de lo que la palabra de Dios está enseñando. Ciertamente la ofensa sí tiene que ver conmigo, porque si a mí me ofende, si yo recibí una ofensa, bueno, se vinieron contra mí, contra mi honor, contra mi dignidad, contra mi persona, etcétera, etcétera. Pero no podemos nosotros sobrellevar la ofensa de manera secular. Secularmente la ofensa es un ataque a tu persona. Oh, pobre de ti, fueron tus sentimientos, fueron tus emociones, fue tu nombre, fue tu reputación, fuiste tú. No podemos nosotros subirnos en la misma embarcación que tiene el mundo y tratar la ofensa como el mundo lo está tratando. Veamos entonces que el mundo ya tiene una acción civil en la que se puede demandar, y se pueden demandar muchos miles de pesos por el daño moral, porque a través de ese daño moral que tú ocasionaste, a través de ese dolor a mis sentimientos, a mi honor, a mi reputación, a mi vida privada o a mi imagen propia que tú me has propinado a mí, yo puedo demandarte. Pero ello, como estoy señalando, es lo que el mundo está enseñando. Vean que también
La ofensa es definida como hacer daño a alguien físicamente, hiriéndolo o maltratándolo, o también se define como sentirse humillado o herido en el amor propio o la dignidad. Quiero que vean entonces que en la ofensa, como lo hemos visto ahorita desde el aspecto totalmente secular, la ofensa tiene que ver con el ofendido y tiene que ver con mis sentimientos, tiene que ver con mi reputación, tiene que ver con mi nombre, tiene que ver con mi testimonio, tiene que ver con mi amor propio, tiene que ver conmigo. Es decir, secularmente, la ofensa, el rey de la ofensa, el protagonista de la ofensa, el mayor afectado en la ofensa soy yo mismo. Mis sentimientos. Es que lo que dijo, es que lo que hizo hirió mis sentimientos, hirió mi reputación, hirió mi nombre, hirió mi testimonio, hirió mi amor propio. Entonces, tiene que ver conmigo. Pero repito, esto tiene que ver secularmente. Nosotros no podemos, como le mencioné en algún momento, encarrilarnos en la misma embarcación del mundo secular de cómo tratan la ofensa, y nosotros no debemos de subirnos entonces en mis sentimientos, en mi reputación, en mi nombre, en mi testimonio, en mi amor propio. No debemos de hacerlo así. ¿Estoy negando el dolor que producen las ofensas? No, de ninguna forma. Porque por eso yo señalé, iniciando esta clase, que yo lo que expresaba, lo expresaba con empatía, entendiendo a aquellos que han sido ofendidos y con todo respeto de aquellos que han sufrido alguna ofensa, pero sí quiero colocar esta verdad sobre la mesa. La ofensa secularmente tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, pero nosotros no estamos en el mundo, de tal forma que la ofensa nosotros la vamos a tratar como la Biblia lo está diciendo, y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que en tratándose de las ofensas no somos los protagonistas, no somos los importantes, no somos los más, o sea, lo esencial no somos nosotros, sino que vamos a ver cómo el Señor nos va a instruir de cómo manejar las ofensas en nuestras vidas. Esto es entonces el aspecto secular. Si tú estás en el mundo y tú dices, es que a mí me hicieron, cuánto dolor, no hay mayor dolor que el mío, es que me hizo esto y aquello. Si estás en el mundo, yo diría, muy bien. Así es, incluso hasta la ley habla del daño moral, incluso hasta la ley te está apoyando. Pobre de ti, pobre de tu honor, pobre de tu reputación, pobre de tu testimonio, pobre de tu amor propio. Realmente nos han destruido toda la existencia porque destruyeron tus sentimientos, tu reputación, tu nombre, tu testimonio y tu amor propio. Y esto no quiero decirlo en un sentido irónico, pero parece ser que es lo que reclaman, lo que exigen aquellos que han sido ofendidos y que levantan su voz y que dicen, por eso estoy diciendo esto, por eso estoy haciendo esto, por eso me estoy comportando de esta forma, porque fui ofendido. Pero como he señalado, si tú estás en el mundo, eso es lo único que tú puedes hacer, porque así el mundo define lo que es una ofensa y trata lo que es una ofensa. Ahora, aquellos que estamos en Cristo, vamos a la palabra de Dios, vamos a entender lo que es una ofensa. Yo he mencionado, no estoy negando los efectos, no estoy negando la realidad de la ofensa, no estoy negando el dolor que nos puede causar una ofensa, las lágrimas que nos pueden causar una ofensa. El llanto que puede ocasionarnos una ofensa, lo lastimoso que puede ser una ofensa para nosotros. No estoy negando ello, pero la palabra de Dios dice lo siguiente en cuanto a las ofensas, y vamos al consejo de Dios para ver lo que el Señor nos está enseñando. Lucas 17:1, el Señor Jesucristo dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Vamos a iniciar por lo primero. El Señor Jesús, en otra parte, en el Evangelio de Juan dice, en este mundo tendrán aflicción.
Él prometió aflicción en este mundo. El apóstol Pedro en una de sus cartas dice, están siendo probados ustedes, ¿por qué se sorprenden? ¿Por qué en medio de estas pruebas que tienen están tan sorprendidos como si algo extraño les estuviera sucediendo? Y el apóstol Pedro les dice, no, hermanos, esto es para todos los creyentes. El paquete de la salvación viene con las pruebas. El paquete de la salvación viene con estas situaciones que causan dolor en nuestra vida. Y aquí el Señor, Lucas 17:1, nos está diciendo: es imposible la vida cristiana sin tropiezos. Nos está prometiendo que en tu caminar con Cristo, que a lo largo de tu caminar con Cristo, te quites de una vez por todas la idea romántica de que ya no habrá sufrimiento estando en Cristo. Imposible es que no vengan tropiezos. Vendrán tropiezos a tu vida. Esta palabra tropiezos también se entiende como ofensas. Imposible es que no vengan ofensas, mas hay de aquel por quien vienen. Y luego el contexto, versículo 2, 3, 4, habla de la ofensa, del tropiezo que ponen hacia los más pequeños, y es mejor que se cuelguen un molino, una rueda de molino ahí en su cabeza, se lancen al mar, etcétera. Pero aquí el punto que quiero señalar, que quiero apoyarme en esta clase, es que existe una gran imposibilidad de que no hayan ofensas. Existirán las ofensas. Ahora, la palabra ofensa es un término que se utiliza del griego, y es un término que no es realmente religioso, es un término que realmente se utiliza en el ámbito de la cacería. Viene de la palabra escandalizo. La palabra tropiezos o la palabra ofensas viene del término escandalizo. Ahora, escuchen con atención, la palabra escandalizo significa trampa. En algunos diccionarios es definido como el cebo que se pone en una trampa, es decir, algo que atrae, pero el punto primario que contiene este término escandalizo significa trampa. Una ofensa, entonces, a la luz de la palabra de Dios, antes de colocar mi reputación herida, mis sentimientos heridos, mi dolor herido, etcétera, la palabra de Dios nos está diciendo: una ofensa es una trampa. Ahora, quiero leerle 2 Timoteo 2:24, 2:25 y 2:26, que dice lo siguiente: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ahora, yo aquí quiero llamar su atención: lazo del diablo. Este término lazo del diablo en el griego original nos está hablando también de una trampa, para que escapen de la trampa del diablo. Entonces, la palabra escandalizo significa trampa. 2 de Timoteo 2:26 me está diciendo que Satanás usa de trampas, usa de artimañas para que escapen de la trampa del diablo. 2 Timoteo 2:26. Y luego, 2 de Corintios 2:11. Refiriendo aquí el apóstol Pablo, el contexto es que perdonen al hermano que había pecado ahí en la iglesia de Corinto, etcétera, y después llega una parte donde dice el apóstol Pablo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes si no le dan el perdón que le tienen que dar al hermano, la restauración que le tienen que dar, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y entonces, con estos versículos quiero que veamos que la obra diabólica, que la obra del diablo, que la forma en que Satanás trabaja es a través de sus maquinaciones. Y la palabra maquinaciones en el original griego tiene que ver con estrategias. Estratagema es el término griego, tiene que ver con estas estrategias. Un plan trazado para poder destruir al creyente. Entonces, el primer punto
que necesitamos nosotros comprender es que una ofensa bíblicamente, por eso he mencionado, antes de que se trate de mí, antes de mis sentimientos, de mi dolor, etcétera, tenemos que discernir que una ofensa, perdón, es una trampa derivada de las maquinaciones de Satanás, derivada de los planes de Satanás, derivada de los ataques que Satanás traza con algún creyente, y una de las características, o dos, mejor dicho, dos características que encuentro yo en cualquier trampa es, número uno, que cuando se tiene una trampa, normalmente no se es consciente de la existencia de esa trampa, porque si se fuera consciente, pues las trampas entonces no servirían para nada. Si las trampas se presentaran de una manera muy visible, muy franca, pues nadie caería en las trampas. Entonces, la primera característica que tiene toda trampa es que es muy escurridiza, muy oculta y normalmente no se es consciente de una trampa. Dice Proverbios 7:23, como el ave que se apresura a la red, pero no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Es decir, aquí vemos un ejemplo muy claro de que la característica que tiene la trampa es que no se es consciente de la trampa. No sabía que era una trampa. No sabía que me enfoqué tanto en mí, que se me olvidó que perdí de vista que detrás de esta ofensa que me hicieron está un plan diabólico para destruir mi vida. Y número dos, otra característica que tiene toda trampa es que son hechos prisioneros con la trampa. Está oculta primero, está totalmente oculta, y una vez que caigo ya en la trampa, esa trampa me hace prisionero. Dice el Salmo 91:3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí quiero señalar cómo al enemigo se le denomina o se le ve como alguien que tiene un lazo de cazador, que tiene una trampa, que tiene algo para entrampar a aquellos a los que va a cazar. Entonces, la trampa tiene estas dos características. No eres consciente de esa trampa, y una vez que has caído en esa trampa, lo sientas o no lo sientas, eres hecho prisionero con aquella trampa. La ofensa, entonces, escandalizo, es una trampa en la que cae aquel que ha sido ofendido, en la que cae también aquel que es el ofensor. Quiero que vean que entre el ofensor y el ofendido hay una pugna, hay una lucha, hay un pleito, un distanciamiento, etcétera, etcétera, entre ellos, pero ellos no se han dado cuenta que ellos mismos han sido atrapados a través de esa estrategia, a través del secreto de la discreción que tenía esa trampa, y los efectos serán amargos. Ellos serán aprisionados, tanto el ofendido como el ofensor, ¿sí? Y aquí, en tratándose de los ofendidos, podemos nosotros entender dos tipos de personas. Número uno, los que han sido tratados injustamente. Y número dos, los que creen que han sido tratados injustamente. Hay una gran realidad. Hay personas que han sido verdaderamente tratados con una injusticia. Por un hermano, por un pastor, por un grupo de diáconos, etcétera, que sí han sido tratados injustamente, violentando lo que la palabra de Dios enseña, etcétera. Pero también existen aquellos hermanos que creen que han sido tratados injustamente, que no se les trató con injusticia, sino que ellos asumen que han sido tratados injustamente. Tenemos entonces este par de personas en este grupo de los ofendidos. El ofendido normalmente, él va a estar, como señalaba
al iniciar esta clase, el ofendido normalmente él va a estar declarando: yo no estoy ofendido, no, no pasó nada, yo estoy bien, no, yo estoy bien. Y cuando a esta persona se le habla de la experiencia que tuvo o de las personas que participaron en esa ofensa en la cual él fue objeto, vemos cómo su rostro comienza a cambiar, cómo comienza a expresarse de una manera amarga, etcétera. Pero él dice: no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, no, no, no ha pasado nada. El ofensor, por su lado, también lo va a negar, y lo va a negar, y él va a decir: no, yo no lo ofendí. Yo lo que hice fue por amor al Señor, fue por amor a la iglesia, fue por amor a la verdad, fue por amor a la justicia, etcétera. Y entonces, vean, tanto el ofendido como el ofensor están cayendo en este escandalizo, están cayendo en esta trampa. Y ellos, tanto ofensor como y ofendido, están inmersos en la oscuridad de su orgullo. Su orgullo no les deja ver lo que realmente hay en el corazón. Porque el ofendido, como les menciono, él te va a decir: no, no pasó nada. El que ofendió: oye, hermano, debes de pedirle perdón, por qué le hiciste esto al hermano, por qué dijiste esto, etcétera. No, no, yo no lo hice. Y si lo hice por el Señor, por amor a la justicia, a la verdad, etcétera, etcétera. Y ambos están totalmente sumergidos en su orgullo. Y su orgullo cubre lo que realmente hay en su corazón. Escuchen con atención lo que acabo de decir. El orgullo cubre lo que existe en su corazón. ¿Qué hay en sus corazones? Hay ofensa, hay un dolor, hay un quebrantamiento, hay una herida, etcétera. Pero su orgullo cubre lo que hay en su corazón y dice: no, no, no pasa nada, no, no pasó nada. Quiero mostrarles a través de Proverbios 26 del 24 al 27 cómo la palabra de Dios es tan gráfica y tan sabia. Quiero que vean lo que dice: el que odia disimula con sus labios. Quiero que vean lo siguiente: aquí se está presentando una persona que odia, una persona que calumnia a las personas, una persona que es enemiga de las personas, es decir, a un ofensor totalmente. Lo está presentando de esta forma a partir del capítulo 26 de Proverbios. Y en estos versículos quiero que vean una gran realidad. Y esto quiero que lo vean a partir de lo que acabo de decir, que el orgullo cubre lo que hay en sus corazones. Ellos piensan que con su orgullo cubren lo que en realidad está sucediendo en sus corazones. Y quiero que vean, miren: el que odia disimula con sus labios. Ahí está. Él en su corazón tiene un gran conflicto: odio. Pero su orgullo disimula, y lo disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Dentro de su corazón hay un grave problema, pero en sus labios él lo disimula, su orgullo lo disimula. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Sabe usted que la palabra de Dios está diciendo que incluso aquellos que son ofensores, aquellos que se empeñan en ser enemigos de hermanos creyentes, de lastimar, de lanzar ofensas, que incluso ellos hablan amigablemente? Entonces, la Biblia nos está diciendo: no les creas, no le creas. Puede una persona decir: oh, hermano, cuánto amo a estos hermanos, cuánto amo a tal hermano, oh, agradezco a Dios por la vida de tales hermanos, etcétera. Pero cuando hablare amigablemente, no le creas, porque en su interior maquina engaño, porque es una persona que disimula con sus labios, porque es una persona que odia, porque es una persona que tiene ese conflicto en su corazón, que no ha encauzado las ofensas que él ha recibido en su vida de manera bíblica. Aunque su oído, versículo 26, aunque su oído se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Bueno, esto ya es una situación de aquello que lo que el ofensor esté sembrando, sin duda alguna, en algún momento él lo va a cosechar para su propia vida. El punto que yo quiero señalarles es que el orgullo cubre lo que realmente hay en el corazón.
El corazón es resguardado por el orgullo y entonces a través de nuestras palabras, a través de nuestros labios, nosotros decimos, no, yo no estoy ofendido, no, no pasó nada, no, no me duele, yo estoy bien, gloria a Dios, etcétera. Pero solo Dios y la persona sabe lo que está sucediendo en su interior. El orgullo cubre lo que realmente hay en el corazón. De tal forma que el ofendido, a través de esta capa de orgullo, de esta inmunidad que cree que el orgullo le está proveyendo a su propia vida, el ofendido llega a esta conclusión de decir, no, yo no estoy ofendido, ya te lo dije, yo no estoy ofendido, yo estoy bien. Oye, hermano, pero ¿por qué cuando te hablamos, tratamos de hablarte de esta situación, de lo que viviste? ¿Por qué rápidamente te exasperas, rápidamente te violentas, etcétera? No, 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 porque eso que me hizo fue injusto, pero yo estoy bien. Vemos ahí que el orgullo está cubriendo lo que realmente está sucediendo en el corazón. O número dos, ya la otra respuesta que puede tener una persona ofendida y amparada bajo su propio orgullo, él puede ya de una manera ya muy franca decir, bueno, yo estoy herido y por eso es la razón de que yo estoy actuando de esta forma. Yo estoy herido y por eso ya no me congrego, porque ya no voy a confiar en los hermanos, ya no voy a confiar en un pastor más en la vida, ya no voy a confiar en la iglesia, etcétera. Por eso estoy actuando como estoy actuando ahora. Sí, ya me recluyo, no me quiero congregar, no quiero tener amigos, no quiero caminar con nadie, etcétera, no quiero que me visiten y demás, pero lo hago porque fui herido, entonces tengo derecho a actuar de esa forma y en ambos casos es una consecuencia de una trampa. La trampa te ha tomado, has caído en la trampa y eres hecho prisionero de la trampa. Pero tu orgullo no deja ver lo que realmente está sucediendo, ¿sí? El ofendido puede llegar a la conclusión de decir, soy inocente, es que yo soy inocente, ¿sí? Y el punto no es si tuviste la culpa o no tuviste la culpa cuando hablamos de ofensas que hemos recibido. No se trata de, oye, te trataron injustamente o justamente, no, yo soy inocente, a mí me trataron con injusticia, yo no me merecía esto, yo no provoqué esto. Ese no es el punto. El orgullo nuevamente está cubriendo el estado de nuestro corazón y entonces el ofendido llega a decir, yo soy inocente, yo fui tratado injustamente y yo estoy en una posición de no perdonar. Aunque normalmente a través de sus palabras dice, sí, yo los perdono, sí, ya de eso no pasó nada. Pero las consecuencias de la ofensa continúan. Ya no te quieres congregar, ya no quieres volver a confiar en un hermano, ya no puedes tener relaciones con hermanos, ya no caminas como caminabas antes. Y si somos honestos, en lo íntimo de tu ser ves que las cosas realmente han cambiado. Entonces, alega, yo soy inocente, fui tratado injustamente, y aunque dice que ha perdonado, realmente no ha perdonado, ¿sí? Sin embargo, aunque hayamos sido tratados injustamente, escuchen con atención, aunque hayamos sido tratados injustamente, no tenemos ningún derecho a aferrarnos a la ofensa, ¿sí? Y esto entonces nosotros debemos de entenderlo, debemos de comprenderlo. Lucas 17:1 dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Es mejor que nos ofendan a nosotros ser los autores de la ofensa. Voy a concluir esta primera clase, esta primera sesión, continuaremos el próximo miércoles, pero quiero concluir con esta reflexión. Si he sido ofendido, vamos a hacer una reflexión muy particular, muy personal cada uno de nosotros. ¿He sido ofendido en mi vida? Como el título de esta clase ha sido una realidad difícil de aceptar y esta es una gran realidad. Es difícil aceptar que nosotros hemos sido ofendidos. Y yo espero que el Señor pueda abrir nuestros corazones,
que podamos ser prestos a lo que Dios está diciendo y que entendamos entonces, amados hermanos, si nosotros hemos sido ofendidos, es decir, si yo en este momento dijera, levanten la mano los que han sido ofendidos en algún momento de su vida, estoy seguro que todos vamos a levantar las manos. Pero me estoy refiriendo de manera particular a en este momento de tu caminar con Dios, en este momento de tu vida cristiana. Si has sido ofendido, tres aspectos, tres últimos pensamientos para cerrar esta clase. Número 1. Jesús prometió que vendrían tropiezos, que vendrían ofensas. El primer punto que quiero señalarte, o que la palabra de Dios nos está señalando es, no te extrañe que hayas sido ofendido. ¿Puede resultar doloroso a nuestro ego? Sí, pero recuerden, una ofensa no se trata de mis intereses, mi nombre, mi reputación, mi amor propio. Una ofensa se trata de una trampa que las fuerzas de la maldad, que las fuerzas demoníacas están usando en contra de una persona contra otra persona. Y el punto más agudo es cuando un creyente ofende, lastima a otro creyente. Entonces, he sido ofendido, has sido ofendido. Si en tu corazón dices, oh Señor, sí, ciertamente tu palabra me escudriña y veo que sí he sido ofendido. El primer punto es, recuerda, Jesús prometió que vendrían tropiezos. Siempre vendrán tropiezos. En donde tú estés, con quien tú estés, en tu casa, en la iglesia, en la oficina, en cualquier lugar vendrán tropiezos, vendrán ofensas. Primera realidad que la Biblia nos está mostrando. Las ofensas vienen en cualquier momento, de cualquier lugar, porque Jesús prometió que vendrán los tropiezos. Y todo lo que el Señor promete, lo cumple. Entonces, primer punto, Jesús prometió que vendrán tropiezos. Número 2. Reconocer que he sido ofendido. Estamos iniciando esta sesión de las ofensas. En otras clases, obviamente, hoy fue una introducción a este punto. Obviamente estaremos viendo si yo he sido ofendido, cómo es que el Señor me va a restaurar, cómo viene, qué debo hacer, etcétera. Bueno, el primer punto antes de ello, reconoce que has sido ofendido. Es decir, el hecho de decir sí estoy lastimado, sí me hirió lo que me hizo tal hermano, lo que me hicieron tales hermanos, sí fue con injusticia, sí fue de manera arbitraria, sí, reconocer que he sido ofendido. Y el hecho de que nosotros reconozcamos que hemos sido ofendidos, escuchen con atención, no les está acreditando virtud, no les está acreditando fuerza, no les está acreditando algo pomposo, algo bueno a aquellos que nos ofendieron. Es decir, al ofensor ni siquiera lo estamos haciendo más grandes. El punto quiero que nosotros veamos es reconoce que has sido ofendido. Porque si no reconocemos que no hemos sido ofendidos, ¿de qué nos va a ayudar el Señor? ¿De qué nos va a restaurar el Señor si no hemos sido ofendidos? ¿Será que acaso a través de nuestras propias fuerzas podremos sobrellevar las ofensas de la vida? Cuando la palabra de Dios dice, echa todas tus ansiedades sobre Él. Entonces el punto segundo, reconoce que tú has sido ofendido. Reconoce que has sido ofendido. Y esta es una realidad difícil de aceptar, como lo mencioné al inicio de la clase. Que el Señor obre en nuestros corazones. Y número 3, la ofensa es una trampa. Que no se nos olvide lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La ofensa, más allá de mis emociones, mis sentimientos, es una trampa. Vivimos bajo un mundo espiritual que está altamente lleno de una influencia demoníaca. El príncipe de este mundo ejerce potestad, etcétera. Y en medio de todo esto, las maquinaciones de Satanás, los lazos de Satanás, etcétera, todo ello nos deja ver que la ofensa viene a ser una maquinación, viene a ser una herramienta, viene a ser una trampa que Satanás está utilizando. Entonces, como decía Pablo en la carta de los Corintios, para que Satanás no gane ventaja, debemos reconocer entonces que la ofensa es una trampa demoníaca y que necesitamos entonces nosotros como hijos de luz actuar
como Dios está, el Señor nos está enseñando en su palabra de cómo llevar nosotros la ofensa. Entonces concluimos esta primera clase con este aspecto de una realidad difícil de aceptar. Y entendiendo entonces que Jesús prometió que vendrán tropiezos, reconocer que hemos sido ofendidos cuando hemos sido ofendidos y que entendamos que en medio de la ofensa que nosotros vivimos, la ofensa no deja de ser lo que es una trampa que Satanás está utilizando para cada uno de los creyentes. Señor, te damos gracias por esta primera clase, te damos gracias por tu sabiduría, te damos gracias por la luz que tu palabra nos da. Y yo te ruego, Señor, que en medio de nuestras vidas, Señor, en medio del caminar que nosotros tenemos, aquellos que hemos sido ofendidos, aquellos que hemos sido lastimados, aquellos que hemos sido difamados, aquellos que hemos sido calumniados, que hemos sido golpeados, traicionados, etcétera, aquellos que hemos experimentado una ofensa, Señor, y que incluso esa ofensa está el día de hoy, Señor, hoy entendemos que separados de ti no podemos hacer nada. Señor, ayúdanos a ver a través de la visión celestial, a través de tu palabra. Y Señor, todas las cosas ayudan a bien, incluso esa ofensa de la que nosotros somos objeto, y refiriéndome a aquellos hermanos que reconocen que han sido ofendidos. Todo ello tú lo puedes tornar para tu gloria, para el beneficio de tus hijos. Queremos, Señor, que tú recibas la gloria, que en medio incluso de las ofensas no sea mi nombre lo más importante, no sea mis sentimientos lo más importante, sino sea tu gloria lo más importante. Y que, Señor, tu palabra descubra la realidad de lo que es la ofensa. Y hoy en esta clase hemos visto una de las realidades es que es una trampa demoníaca. Ayúdanos entonces a ver que el enemigo está detrás de esto y que, Señor, como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ciertamente, aquellos que nos han ofendido, ellos son los responsables, sí, pero hay maquinaciones, hay quien está detrás de lo que ellos han hecho. Y Señor, queremos aprender a cómo sobrellevar bíblicamente las ofensas. Ayúdanos, Señor, en tu gracia y que tu Espíritu Santo comience a obrar en nuestros corazones para que traigas esa libertad en cada uno de nosotros y que cada creyente pueda vivir a plenitud la vida cristiana, la vida que tú has diseñado, potencializado a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar el próximo miércoles con la ayuda del Señor. Yo espero que todo esto lo puedan llevar a la reflexión, en oración delante del Señor, y que el Señor obre en nuestros corazones. Que Dios les bendiga.